Hola, ¿qué tal a todos? Espero que estén muy bien. El día de hoy, siguiendo con esta serie de crecimiento y desarrollo en distintas etapas del ser humano, le toca el turno al crecimiento y desarrollo del lactante. Así que bueno, vamos a empezar. Es importante decir que el periodo del lactante termina justo después del posebdomadario. El periodo posebdomadario es el segundo periodo del neonato. Básicamente, este periodo del lactante va desde los 30 días hasta que cumple 2 años, es decir, hasta los 24 meses. Y se divide en el lactante menor y el lactante mayor. El lactante menor, que bueno, desde la diapositiva dice que va de 1 a 12 meses, y el mayor, que va de 1 a 2 años, o de 2 a 24 meses. Es importante saber que en este tipo de temporalidad, lo que se obtiene es que se busca una valoración el primer año, sobre todo cada mes, en donde se evalúe el tejido neural y demás. Y a partir del año, perdón, es decir, del periodo de lactante mayor, se busca que sea cada 2 meses, ¿no? Incluso algunos hablan de cada 3 o 4 meses. Pero bueno, lo recomendable sería cada 2 meses. El tejido neural es el de mayor velocidad. Tenemos algo que se llama hipercrecimiento de las neuronas. Desde el video anterior veíamos ese concepto, ¿no? Del hipercrecimiento neuronal. Pero en este se refuerza, sobre todo porque es el de mayor velocidad durante este periodo. Y se generan ciertas funciones cognitivas, es decir, el niño aprende a decir no, el niño, niño me refiero a en general un lactante, ¿no? Niño, niña. El lactante, pues bueno, aprende ciertas características que puede llegar a tener, sobre todo en periodos más grandes. Esta parte, vamos a ver algunas etapas según Freud, como la anal, la etapa oral y demás, este acercamiento que llega a tener con su madre y con su padre y con el ambiente en general, y bueno, otro tipo de características. El aumento va sobre todo de 3 a 12 kilogramos, es decir, crecen 9 kilos en este periodo aproximadamente, que sería un 72%, y también su talla, pues bueno, crece 72%, perdón, que pasa prácticamente desde los 50 centímetros hasta los 86 centímetros. Que bueno, vamos a ver más adelante mejor este hipercrecimiento de los neonatos, porque es un crecimiento súper acelerado, ¿ok? Bueno, como siguiente punto lo menciona, que el crecimiento es muy acelerado, sobre todo por esto, ¿no? O sea, imagínense pasar de 3 a 12 kilogramos, incluso pasa de 3 a 10 kilogramos, y en el último año es que crece los últimos dos. Aunque bueno, esto varía entre distintas cosas como los factores genéticos, neuroendocrinos y demás. Y la madre, como no era menos, es el cosmos del lactante. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que el cosmos en general del lactante es el centro de todo su universo, ¿no? Es decir, la madre es quién es el lactante. En cuanto a los tipos de crecimiento, vamos a darnos cuenta que existen pues, los cuatro que ya hemos visto anteriormente: el crecimiento general, el de tejido neural, el tejido genital y el tejido linfoide. En cuanto al crecimiento de tipo general, vamos a dar cuenta que el agua se reduce, ¿no? El 35% de la masa total ahora va a ser agua, ¿no? En el primer cuatrimestre, sobre todo, bueno, el crecimiento, como veíamos, pasa hasta los 80 centímetros, pero este crecimiento del 72% se va a dividir, no es que sea una constante, ¿no? Sino que es básicamente se divide en cuatrimestres. El primer cuatrimestre, que sería desde el primer mes hasta el quinto, porque recordemos que el periodo de lactante va desde los 30 días hasta los 2 años, este primer cuatrimestre va a ser de alrededor de 750 gramos por mes. Muy similar al crecimiento que lleva ya desde lo que es neonato, ¿no? Hay que recordar que el neonato crece aproximadamente lo mismo. Y bueno, este periodo se va a continuar hasta el primer cuatrimestre de vida del neonato. El segundo cuatrimestre va a reducirse a 500 gramos por mes. Esto es en promedio, ¿no? O sea, no es una constante en todos los niños, sino que es en promedio que puede llegar a presentarse esto. Y en el tercer cuatrimestre, hasta los 2 años, ahí me confundí, pero hasta los 2 años, es decir, hasta el final del periodo
de lactante crece 250 gramos por mes. Entonces es importante recordar estos parámetros, ¿no? Que va de 750 a 500 y 250. De hecho, si se dan cuenta, la diferencia es de 250 en todos, así que eso es fácil de recordar. El crecimiento del tejido neural, es decir, del encéfalo, sobre todo va a ser muy acelerado. Incluso, o sea, de 385, 350 gramos, que es lo que pesa aproximadamente al mes, va a terminar pesando 910 gramos al finalizar el periodo de lactante. ¿Qué quiere decir esto? Que va a crecer un montón. Y si recordamos que el peso de todo el cerebro en el adulto es aproximadamente 1350 gramos, tiene el 80%. Es decir, el cerebro de un lactante ha crecido al grado de ser casi 8 décimos, es decir, el 80% del cerebro de un adulto, por lo que es muy grande en comparación con todo su cuerpo, ¿no? Entonces, el 80% a los 2 años es la relación que tiene justamente con el cerebro del adulto. Existe una fase de mielinización, sobre todo esto es muy importante, tanto a nivel cortical para desarrollar las funciones superiores. ¿Por qué? Porque bueno, en este tipo de situaciones cuando empieza el habla, la memoria, no estás, se llama periodo apnémico, que es básicamente empezar a desarrollar memoria y que esta memoria va a ser aplicativa, es decir, va a empezar a querer tener estos pensamientos mayores cuando, bueno, quiere jugar, quiere decir algo, la verbalización de ciertas palabras y demás, ¿no? Y también en este tipo o en el periodo de lactante existe lo que se llama la zona de riesgo, que quiere decir que la alimentación es igual al desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Tal y como veíamos en el neonato, existe el microambiente, macroambiente y macroambiente, ¿no? El microambiente es el que se refiere a los nutrientes que está recibiendo el niño y en general este crecimiento que pues bueno tiene gracias a la pues a la alimentación que recibe. En este periodo, si hay una alimentación deficiente y como bueno el crecimiento neural es enorme, pues lo que ocurre es que hay una zona de riesgo que puede llegar a ser muy grave y que por lo tanto el niño pues puede llegar a sufrir complicaciones mayores y un desarrollo pues malo del tejido neural en general, ¿no? Esto es justamente por una alimentación deficiente y por lo tanto un microambiente inadecuado. En cuanto al crecimiento del tejido genital, los ovarios sobre todo se mantienen latentes sin cambios hasta la pubertad. Recordar que puede llegar a existir cierto descenso de los testículos hasta la bolsa escrotal alrededor de los 3 meses, ¿no? Ese es un periodo importante que hay que recordar. Y bueno, va a haber un crecimiento linfoide, sobre todo hacia los 6 meses. El timo ha duplicado su tamaño. Recordar que bueno, está entre los 12 y los 15 gramos, incluso puede llegar hasta los 14 gramos. Y cuando veamos sobre todo al escolar, nos vamos a dar cuenta de que el crecimiento es enorme, por lo que el timo ha duplicado su tamaño desde esta fecha. Y bueno, para este tipo de tiempo, el timo de un neonato tiene el 40% de la masa que va a tener un adulto. O sea, se dan cuenta cómo ya tenemos a un niño bastante desarrollado, ¿no? 80% de toda la masa que va a tener en toda su vida en el cerebro ya la tiene. Y 40% de toda la masa que va a tener del timo ya la tiene. O sea, por eso es importante su cuidado y su desarrollo, ¿no? Su desarrollo como tal. Hay el crecimiento dentro de este tipo de momento es bastante amplio. Entonces son 2 diapositivas que tengo. Entonces es importante que lo veamos desde este punto. La cabeza, hay que recordar que en el neonato, por ejemplo, tenía una relación de aspecto 8:1 y pesaba 25%, ¿no? Sin embargo, para el final del periodo de lactante va a ser el 20%, es decir, por ejemplo, si pesa 100 kilos, obviamente no va a pesar 100 kilos, pero por ejemplo, si pesa 100 kilos, 20 kilos van a ser solo de su cabeza, o sea, y los otros 80, el otro 80%, bueno, divídanlo en las demás partes del cuerpo y también el tamaño que va a tener, ¿no? O sea, si es solo 20 centímetros, de 100 centímetros, ¿no? 20 centímetros son solo de cabeza, por lo tanto es bastante grande. El perímetro cefálico, sobre todo, va a pasar de los 37 a los 36,7 centímetros, 37 en niños y 36,7 en niñas, a
46,7 y 45,7 centímetros, ¿no? En niños y niñas respectivamente. Esto es en aproximadamente, ¿no? Es importante recordar que son datos aproximados. Ahora, el perímetro torácico va a ser igual al perímetro cefálico hasta los 11 o 12 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que la cabecita va a ser del mismo ancho que el tórax y es una relación que se va a mantener hasta el adulto. De hecho, ustedes observan, por ejemplo, su tórax con su cabeza tiene la misma proporción, no en todo el tórax, obviamente, sino en la proporción inicial. Pero es una relación que se va a mantener hasta el adulto, ¿ok? Entonces, desde este tiempo de periodo es que el crecimiento empieza a desarrollarse, sobre todo en cuanto al perímetro cefálico y torácico. El macizo facial, es decir, los huesos de la cara en general, van a empezar a tener un crecimiento vertical, por lo que se va a empezar a alargar. Y esta proporción 8:1 que teníamos en el neonato, pues va a empezar a desaparecer poco a poco, ¿no? Porque lo que se observa es que, pues bueno, el cráneo va a ser pues mucho más larguito de lo que era anteriormente. La trompa de Eustaquio, que, bueno, es, en cuanto a aspectos otorrinolaringológicos del lactante, es importante recordar que la rinofaringe sigue estando bastante reducida, pero la trompa de Eustaquio es corta y es recta, por lo tanto sigue siendo muy propensa a infecciones. Las formaciones linfoides van a ser bastante abundantes y sobre todo se van a mostrar hipertróficas, ¿no? Pueden palparse, incluso se dice que no son patológicas hasta que sean mayores de 1 centímetro, aunque esta es una relación que se mantiene hasta el periodo preescolar. Las formaciones linfoides pues van a empezar a crecer sobre todo por esta protección que debe tener el niño. El timo, pues como les digo, pasa de 12 gramos a 20 gramos, aunque en el periodo escolar es donde alcanza su máximo esplendor y aquí, bueno, es importante recordar que puede llegar hasta los 20 gramos. La hipodermis, que es básicamente tejido celular subcutáneo, va a alcanzar su máximo espesor hacia el 9º mes, pero el músculo, es decir, toda la musculatura del niño, no va a estar bien desarrollada, por lo que la fuerza no va a ser la mejor. Sin embargo, la musculatura cercana a la boca o de la boca y cercana a esta zona de la cara, sí va a empezar a desarrollarse y también la boca va a empezar a hacerse mucho más específica y mucho más relevante, sobre todo porque, bueno, el niño empieza con ciertas características superiores de la digestión, como lo es la salivación, la masticación, la impulsión de alimentos y la deglución, ¿no? Es decir, el niño ya empieza a comer bien, ya empieza a impulsar esos alimentos de forma correcta a través de todo el tracto digestivo y bueno, ya lo hace de manera adecuada. Las glándulas salivales se crecen alrededor de 3 veces en un año y hasta 5 veces en 2 años. Y bueno, y los dientes van a tener una secreción de saliva. De hecho, los primeros dientes que se forman van a ser los incisivos centrales inferiores alrededor de los 6 meses. Otro tipo de crecimiento y desarrollo de parte del organismo es que, bueno, el tórax va a tener paredes delgadas y elásticas y la respiración se llama respiración ruda. En el periodo de un neonato era de 40 a 60 respiraciones por minuto en el periodo abdomadario y en el periodo posabdomadario cambiaba a 25 o 40. En este tipo de periodo, que es el periodo de lactante, pasa de 28 a 30 aproximadamente por minuto. Y bueno, es una respiración ruda porque es una respiración muy fuerte, muy agitada y demás. El corazón empieza con una pequeña transición a la posición normal, sobre todo porque cambia esta parte de ya no estar tan alto, ¿no? Entonces, como ya no está tan alto, empieza a acomodarse en la posición en la que debe de quedarse. Es decir, ya no sigue en el quinto intercostal, sino que ya está en otra zona distinta y sobre todo hacia la posición normal del organismo. Se dice que hasta cuatruplica su tamaño y desciende de gran manera el corazón. Y el índice cardiotorácico va a ser el adecuado, ¿no? Es decir, sobre todo desciende para que el corazón junto con el tórax estén acomodados de buena manera y este acomodamiento genere que sea adecuado, ¿ok? La frecuencia cardíaca del lactante, pues bueno, se divide en la del lactante menor y la del lactante mayor. La del lactante menor está entre los 120 latidos por minuto y la del lactante mayor está entre los 110.
La tensión arterial se mantiene muy similar a como la tenía en un neonato. Esta está entre los 96 y 65 milímetros de mercurio, ¿no? Sistólico y diastólico respectivamente. El estómago depende mucho de la dieta, es decir, el crecimiento que tenga el estómago y el desarrollo del mismo, pues bueno, va a depender por completo de cómo se alimente. El píloro va a ser mucho más amplio que el cardia, si quiere decir esto, que la proporción, por así decirlo, si ustedes recuerdan un poquito el corazón, pues bueno, el estómago tiene como esta forma, como así, o sea, es como una pequeña bolsa, ¿no? Donde por aquí estaría el píloro y el cardias. El píloro va a ser mucho mayor e incluso se habla de que hay un reflujo gastroesofágico fisiológico, porque bueno, la proporción del mismo pues empieza a aumentar poco a poco, ¿no? Y pues existe cierto reflujo en muchas ocasiones. La cantidad que puede albergar el estómago también se amplía, pasa de 90 a 150 que tenía un neonato a 210 o 300 mililitros que tiene un lactante. Y también va a comer cada 3 o 4 horas. E incluso cuando llega a los 2 años, llega hasta los 500 mililitros de ocupación gástrica. Como les decía, en este periodo el crecimiento neural en general es muy grande, es muy amplio. Y por lo tanto en esta proporción la mielinización del intestino pues es bastante amplia. Y se empiezan a generar movimientos intestinales adecuados y los plexos se desarrollan de mejor manera, ¿no? El plexo, los dos plexos del estómago, en general del sistema digestivo. Y también este sistema digestivo se hace muchísimo más adecuado y específico porque empiezan a desarrollarse múltiples enzimas para la digestión. Las principales son las disacaridasas y las tripsinas, que sobre todo funcionan para la conversión de monosacáridos y aminoácidos, ¿no? Para esta absorción y procesamiento. El borde hepático se localiza sobre todo a 1.5 centímetros del reborde costal derecho y va a tener una función todavía menor porque bueno, la bilis no es la adecuada. En cuanto a la sangre, puede llegar a producirse una anemia fisiológica, sobre todo por deficiencia de hierro. Esto ocurre porque la médula ósea está en su esplendor y por lo tanto esta médula ósea necesita desarrollar muchas células sanguíneas y esas células sanguíneas que necesita pues bueno dependen del hierro y si tenemos una deficiencia pues te puede provocar una anemia. Es importante recordar que puede existir anemia fisiológica, aunque es importante también estar viendo que no tenga otra repercusión. Como les mencionaba, el crecimiento, pues bueno, al año llega hasta los 76 centímetros, incluso puede alcanzar hasta los 80 centímetros, ¿no? En múltiples ocasiones, y los 10 kilos, y luego hasta los 2 años crece en promedio otros 2 kilos y medio, y otros 12 centímetros, incluso en múltiples ocasiones, aunque algunos dicen que 10 centímetros. Los riñones, pues bueno, se duplican al año y a los 2 años se triplican. Y por lo tanto la filtración glomerular y este proceso de la concentración urinaria, que vamos a hacer un video más adelante de ello, pues empieza a generarse, aunque todavía es bastante inadecuado, por lo que, por ejemplo, la administración de fármacos debe tenerse bastante en cuenta por lo mismo. El desarrollo óseo sobre todo es bastante amplio y las líneas de crecimiento pues las empezamos a ver de manera mucho más específicas, ¿no? Por ejemplo, estas líneas epifisarias y demás que marcan esta parte del crecimiento, pues bueno, se van a desarrollar de mejor manera. Algunos reflejos desaparecen, aunque no todos, incluso hay adultos que pueden llegar a presentar reflejo de Babinski. Los reflejos que quedan sobre todo en el neonato son el de Landau o de Landau, como lo quieran leer, y el enderezamiento de rotatorio. El de Landau es, o Landau, mejor para evitarnos cualquier efecto de pronunciación, es pues como se ve en la imagen, sostener al niño y que este, bueno, se estire y tenga este reflejo como de Superman, ¿no? Y el enderezamiento de rotatorio es que esté en decúbito ventral y pase a decúbito dorsal y viceversa, ¿ok? O sea, que se gire para estar bien en tanto boca arriba como boca abajo. Ahora, en cuanto al tipo de desarrollo, es importante mencionar que todo lo que tenemos en el lactante es importante para su futuro. En cuanto al crecimiento neuromotor, sobre todo se caracteriza
por la exploración del mundo, ¿no? Esta exploración enorme que tiene un niño pequeño cuando empieza a caminar, y sobre todo por estos órganos sensoriales, ¿no? En manitas, en olfato, sabores, ruidos y demás, pues bueno, el niño los empieza a procesar y se genera lo que se llama la etapa apnémica, ¿no? Bueno, o los periodos apnémicos, que es básicamente esta acumulación de las vivencias dentro de la memoria del lactante para dar respuestas posteriores, ¿no? También otro reflejo que se hace es que eventualmente se puede cruzar de milad, es decir, de mitad a mitad. Y pues bueno, en cierto momento encuentra la mano y chupa el dedo, que es básicamente un reflejo normal y un movimiento normal de cualquier neonato. El rodado, lo que les decía, ¿no? Este enderezamiento disrotatorio que pasa de cúbito dorsal a ventral y viceversa. También va a existir lo que se llama la elevación cefalocaudal, que bueno, primero empieza a elevar la cabecita, luego empieza a elevar el cuello, luego empieza a elevar el tronco, luego las piernas, hasta que eventualmente llega a la posición de gateo y lo realiza. Y después, pues bueno, este mismo desarrollo y fuerza muscular que empieza a desarrollar poco a poco, aunque no es tanta, le va a permitir posicionarse de forma bípeda y pues empezar a caminar. Incluso se habla, de que este tipo de movimiento, de pasar a gateo y luego a posición bípeda, le va a ayudar a procesos de lectoescritura cuando pues necesite tenerlo, ¿no? Es decir, el gateo es importante en un niño. En cuanto a las funciones cognitivas, vamos a darnos cuenta que existe lo que se llama la impregnación cognitiva, que son estos reflejos némicos que les estaba diciendo. MNEMICOS, némicos, es esta impregnación cognitiva y que sobre todo son los registros que se generan pues en la memoria del lactante. En el segundo mes se dice que puede sonreír o puede estimularse gracias a ver el rostro que lo alimenta, ¿no? Y incluso que desde que lo ve ya empieza a hacer movimientos de succión porque, bueno, lo reconoce. Freud le llamó a esta etapa como la etapa oral, sobre todo porque la satisfacción del niño viene de pues del sentir comida en la boca, no del sentir esta comida en general. Y bueno, ese mismo principio en un biberón, no tanto a través de la mama o a través del biberón. Esto va a empezar a generar una confianza básica en el bebé, porque bueno, al final de cuentas el bebé pues va a darse cuenta que pues ya viene su mamá a alimentarlo y bueno, ya lo ve. Hacia los 3 meses se habla de que llega a tener una pequeña visualización del rostro humano. Incluso en experimentos con ellos se ve que, por ejemplo, máscaras que solamente tienen ojos, frente, nariz y boca, pues ya sonríen los niños, ¿no? En esta forma humana. E incluso se ve como un periodo o como un desarrollo de supervivencia, porque bueno, en una sonrisa, por ejemplo, pues da ternura y se alimenta al niño. Y en ese tipo de situaciones es que se aprende bastante de los mismos. También en el desarrollo cognitivo podemos hablar de que tienen un conocimiento del exterior y sobre todo tienen una reconstrucción de objetos visibles que se denomina un periodo preoperacional, aunque esto es muchísimo más desarrollado en la etapa de el preescolar, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, pueden llegar a tener una reconstrucción de objetos visibles alrededor de los 6 meses. Por ejemplo, si a un niño tú le muestras un juguete que poco a poco va caminando, el niño pues lo va a ver de buena manera. Perdón por esto. El niño lo va a ver de buena manera y esto va a generar que pues lo siga. Pero si tú de pronto lo metes detrás de una almohada, para el niño eso dejó de existir. ¿Por qué? Porque básicamente en esta etapa solamente ve o sabe que existe lo que puede ver. Si no lo ve, es como que ya no existe en general. Entonces esto se llama la desaparición repentina o gradual, ¿no? Por este conocimiento que tiene al exterior. Y hacia los 11-18 meses empieza una conducta de búsqueda muy elevada. Bueno, el niño empieza a caminar, empieza a querer agarrar cosas, empieza a querer jugar y demás. Pues bueno, y esto es necesario pues para su desarrollo.
Y en ese tipo de momentos se recomienda la manipulación sensorial. Plastilina, lodo, yeso, o sea, que aprenda a sentir texturas, que aprenda a moldear cosas, o sea, y demás, ¿no? Que aprenda con textura, que es lo que debe de hacer un niño. Vamos a darnos cuenta que otro tipo de desarrollo es el afectivo y psicosocial, ¿ok? En cuanto al afectivo y psicosocial, la unión madre-hijo es súper importante porque, bueno, saber que el macroambiente es la universalidad del niño, es decir, no existe nada más que su madre y listo. Por eso es importante la unión que tienen ellos dos. En esta etapa existe algo que se llama la etapa simbiótica y la etapa paranoica. La etapa simbiótica es básicamente cuando el niño y el ambiente son uno solo, es decir, al niño no le importa lo demás, sino que él siente que todo alrededor gira en sí, o sea, gira alrededor de él, y que por lo tanto el ambiente es el mismo, es decir, yo soy el ambiente y yo también soy el niño, ¿no? Entonces el niño y el ambiente son uno solo, y durante este proceso se genera lo que se llama la etapa paranoica. Incluso se llama etapa esquizofrénica algunos, o esquizofrénica de lactante. Cierto tipo de paranoia porque, bueno, piensa que existe una madre buena y una madre mala. La madre buena es la que le dice, bueno, te voy a dejar hacer todo, y la madre mala es la que le pone límites, reglas y demás, ¿no? Incluso en este tipo de desarrollo va a existir una etapa de separación e individualización. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño se va a empezar a ser independiente. Y en ese tipo de desarrollo del niño, es decir, independiente, pues nos vamos a dar cuenta que existen 4 etapas. Ahorita vamos a presentar 4, pero cuando veamos el periodo del preescolar se observa la etapa número 4. Que es básicamente esta etapa número 4, es cuando Freud ya la denomina como el nacimiento de sí mismo, es decir, cuando el niño ya generó cierta independencia. Bueno, la primera etapa, que tiene que ver con esta misma separación e individualización, se da entre los 6 a los 10 meses. Y sobre todo es por la exploración que tiene el niño, es decir, ve la ropa, los objetos y la mano, y bueno, esto es pues mío, y lo empieza a sentir, y bueno, se lleva las cosas a la boca y le empieza a darse cuenta, la etapa oral de Freud, ¿no? Hacia los 7 o 9 meses empieza con un objeto libidinal, y sobre todo es una ontogénesis del aparato mental. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, poco a poco empieza a adaptarse a su entorno, darse cuenta de que pues tiene que estar con su mamá, se siente cómodo con su mamá, se siente protegido con su mamá. Piensa, por ejemplo, que si se va su mamá, pues ya lo va a abandonar, y puede que haya algo que se llama la depresión anaclítica, que si vieron el video del desarrollo del lactante, pues bueno, ahí platicamos un poquito sobre ello. Pero la depresión anaclítica básicamente se refiere al proceso en el que el bebé se siente triste, no come, empieza a bajar de peso, puede haber una anorexia y demás, porque percibe que no tiene los cuidados adecuados y que tampoco tiene la importancia que se le debe de dar. Luego, la segunda etapa es la fase de práctica o ejercitación, que se da entre los 12 y los 18 meses, es decir, terminando la primera etapa. Y en esta, pues bueno, empieza la deambulación y la sensibilidad propioceptiva. Esta etapa o esta deambulación y sensibilidad propioceptiva es básicamente porque ya camina, ya todo, y empieza con la exploración en general de su ambiente. En este tipo de momento es que pasamos de la etapa oral a la etapa anal. La etapa anal es cuando el niño empieza a querer controlar los esfínteres, ¿no? Es decir, ya puede controlar cuando utiliza el vesical, cuando utiliza el anal y demás. Por eso Freud la denominó como la etapa anal. Que se da entre los 12 y 18 meses, ¿no? Incluso hablan de los 13 meses muchos. La ansiedad de desaparición también se da en este niño, es decir, un niño que se quiere esconder, que quiere estar jugando todo el tiempo a que no está, que quiere que lo busquen y demás. Esto se da justamente porque buscan independencia. Y dentro de esta misma etapa, en la etapa de práctica o ejercitación, vamos a llegar a encontrar el objeto transicional, que es básicamente todo aquel juguete, peluche, trapito, lo que sea que el niño haya adoptado como sí mismo, y que en ese momento se convierte en su mejor amigo y en su compañía principal.
Hay que tener en cuenta que este objeto, como dice en la diapositiva, no se tira ni se lava. Es decir, porque tiene un olor característico que no se puede modificar. Y que también es importante decir que no se tira, pues porque bueno, es el periodo en el que el niño lo necesita para su desarrollo. Y la tercera etapa dentro del periodo del lactante, que se da entre los 18 a los 22 o 24 meses, es decir, hasta ya completar los 2 años, hasta terminar la etapa del lactante como tal, se denomina la etapa, o bueno, genera la verbalización del no. Es decir, si uno ya le dice a un niño que no, el niño entiende qué cosa es no. O sea, sabe que el no lleva una consecuencia y por lo tanto detiene incluso la acción que está haciendo y ya no sigue con ella. De hecho, es parte de la misma exploración que tiene y la autonomía que se busca en esta etapa, la independencia de los niños. Y sobre todo, este no ya es una connotación de palabras con un específico. Cuando el niño dice no, ya sabe que es no y qué significa que no deba de hacer cosas o que de verdad no quiere X situación. Es decir, ya sabe a qué se refiere con no. Y sobre todo entiende que el no es un detenimiento que debe tener. Es decir, si por ejemplo estaba brincando y le dicen no, pues ya sabe que debe dejar de brincar, por ejemplo. Ahora, pasando un poquito a los factores de riesgo que existen y recordando que, bueno, dentro de este tipo de momento el niño está bastante también necesitado de sus padres, pues va a existir el agente, otra vez la teoría ecológica, ¿no? El agente, el huésped y el ambiente. En el agente vamos a encontrar a lo que son los biológicos, principalmente los de mayor riesgo son los infecciosos, virus, bacterias, hongos, parásitos, etcétera. Los químicos, sobre todo porque bueno, el niño empieza a caminar, empieza a querer andar por todos los lados y se va a encontrar con medicamentos o sustancias que obviamente no deben ser consumidos, pero que por este mismo interés que tiene los llega a consumir en muchas ocasiones. Y los mecánicos, lo mismo, por la exploración que tiene el niño puede llegar a sufrir traumatismos, golpes, equimosis, hematomas y demás, no todo lo que llegan a provocarse. Y en cuanto al huésped, pues va a llegar a existir una enfermedad o se llegan a presentar sobre todo las enfermedades del metabolismo. No es que se detecten así de manera específica, ¿no? Por ejemplo, el Down se puede detectar incluso desde antes. Sin embargo, en ese tipo de momentos es cuando uno se da cuenta de que, o sea, el crecimiento del niño está de manera no es adecuado, recordando que va de 3 a 12 kilogramos en este periodo, no es adecuado, no ha crecido lo suficiente o ha crecido de más, incluso este gigantismo que puede llegar a presentarse, y bueno, llegan a existir cierto tipo de factores del huésped, es decir, síndromes metabólicos o síndromes en general que afectan su crecimiento. También puede existir cierto tipo de otras afecciones como la alta concentración de fenilalanina, que se denomina fenilcetonuria y provoca retraso mental, o también los factores neuroendocrinos son muy relacionados, sobre todo a veces cuando el tamizaje no se detectó, o bueno, cuando no se detectó desde el tamizaje, se ve por ejemplo el hipotiroidismo, que es muy común en este tipo de periodo, su detección. Y en cuanto al ambiente, volvemos a lo mismo, el macroambiente, los nutrientes que recibe el niño, aunque esto, bueno, perdón, es microambiente, los nutrientes que recibe el niño. El macroambiente se refiere principalmente a la socialización que se genera alrededor de él, es decir, todo lo que ocurre en general, cómo lo tratan, cómo lo quieren y demás, y que la separación de la madre puede llegar a tener problemas graves. Sobre todo en esta etapa es importante recordar un poquito la lactancia y lo importante que es la lactancia para los niños y este acercamiento materno-infantil. En los factores de riesgo del desarrollo, obviamente se va a poner a lo mismo, ¿no? El interés preventivo es evitar cualquier complicación que pueda llegar a existir en un futuro y los programas preventivos que van a modular el desarrollo del lactante, sobre todo porque en este tipo de momentos o de periodo en general es cuando nosotros encontramos que pues cualquier pelea, cualquier demás pues puede afectar seriamente el desarrollo, recordando que el tejido neural es súper desarrollado y que bueno, son esponjitas, no aprenden todo. Entonces por ello es importante cómo se educan en este periodo. Factores específicos que pueden llegar a presentarse también dentro del desarrollo, los factores de riesgo del desarrollo son el temperamento de los padres, por ejemplo. Se ha visto que si los niños tienen un temperamento entre comillas difícil, los padres van a tener un temperamento todavía más difícil
y eso trae dificultades fisiológicas. Incluso se habla de un desarrollo deteriorado en el padre, es decir, un desarrollo que el niño, un desarrollo del niño deteriorado a causa de los padres. Y esto va a generar dificultades fisiológicas en un futuro. Los ataques o cualquier otra situación que los niños presenten dentro de esta etapa va a exacerbar cualquier condición de los padres. Por ejemplo, si el padre tenía algún trastorno mental como la depresión, la ansiedad o cualquier otra situación, pues bueno, si se presenta alguna situación de este estilo, se va a empeorar y pues es muy complicado, ¿no? Que se pueda mejorar ese aspecto. El temperamento fácil de un niño, es decir, cuando fue criado de buena manera, se va a relacionar con mejor prospecto social, ¿ok? Es decir, el niño va a ser más amigable, más juguetón, va a tender a tener capacidad adecuada para la resolución de problemas, va a tener una búsqueda adecuada de resolución de problemas y bueno, en general mejores relaciones, ¿ok? El apego a la madre puede generar seguridad o inseguridad según sea el caso, es decir, una seguridad es cuando sí, la madre lo cuidó y todo, madre y padre, ¿no? Pero definitivamente se habla del matroambiente, cuando sí lo cuidó, cuando tuvo el desarrollo y demás, pero que también lo dejó de cierta manera independizarse. Y la inseguridad se provoca cuando no se dejó al niño hacer lo que se buscaba, sobre todo es muy importante entre los 5 a los 14 meses. El bebé conforme va creciendo va demandando más contacto y por lo tanto en ocasiones este contacto debe ser correspondido, ¿no? Para que se sienta este acogimiento. Si un niño tiene apego y seguridad, es decir, un niño apegado que fue criado por sus padres bajo cierta disciplina, pero también con empatía y con amor y con la seguridad que le provoca, pues se va a tener un niño más cooperador, más animoso y sobre todo perseverante. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener un mejor estado de ánimo, menos estadios de depresión, perseverancia para la resolución de problemas y cooperación con el exterior, ¿ok? El apego no es lo mismo que la sobreprotección. El apego es aquel momento en el que se deja al niño ser independiente, apapachándolo y recompensándolo por aquellas situaciones óptimas que realice, y la sobreprotección es cuando no se deja independizar. El padre, de nueva cuenta, tiene una labor de cuidado importante. Recordar que el embarazo es de los dos y el nacimiento es de los dos y no se debe dejar todo a la madre, ¿no? Que si bien tenemos al matroambiente, pues es importante saber que el padre tiene una labor súper importante para el desarrollo del lactante. Y bueno, ya para terminar, nos vamos a dar cuenta de que la evaluación del crecimiento es importante, ¿no? Por ejemplo, ver cómo se está desarrollando el niño, talla, peso, perímetro cefálico, en general entrevistas de cómo se siente con el niño, cómo se han relacionado y demás. Pues bueno, esto es, sobre todo en el primer año, se recomienda que sea cada mes. Recordando que en el periodo neonatal son 2 evaluaciones que se deben de hacer, una a los 15 y otra a los 30 días, a partir del primer año cada mes. Y a partir del segundo año podría hacerse cada trimestre, ¿no? O bimestral, conforme se necesite. Y sobre todo es importante ver el ritmo de crecimiento y compararlo con el mismo paciente, es decir, ver su expediente clínico, ver si sí está desarrollándose como debe de ser. Si tenemos ese 62%, por ejemplo, de crecimiento, de talla, estos 86 centímetros, estos 12 kilogramos y demás, pues bueno, ver en qué percentil se encuentra el niño y el desarrollo neural en general. En cuanto a evaluación de desarrollo, pues bueno, observar al niño y la estimulación, las actividades que sí hace, ¿no? Estos reflejos, el de Landau o el de enderezamiento y rotatorio, esta parte del gateo, esta parte de que no exista depresión anaclítica ni nada relacionado y demás. Ahora, deben de verse conductas mínimas esperadas para su edad, y si no, pues bueno, ver evaluación de un pequeño retraso que puede llegar a existir de conductas. Pero bueno, esto ya sería una parte más compleja que necesita de una atención incluso secundaria o hasta terciaria en muchas ocasiones. Y en cuanto a actividades sugeridas, se recomienda llevar registros antropométricos, no solo por el profesional de la salud, sino también en guarderías, en la zona donde él esté, en estancia materna, etc. Es decir, tanto mismo padres y demás,
llevar estos registros de cómo el niño ha ido creciendo, pues para ver si realmente tiene un crecimiento normal o si por ahí existe alguna alteración. No, sobre todo porque veíamos de estos factores del huésped, que sobre todo el desarrollo metabólico, pues bueno, puede que algún síndrome presente una alteración. Y en cuanto a los factores condicionantes y el desarrollo, pues bueno, ver aquellas condiciones en las que el niño vive y en las que se está desarrollando, ¿no? Sobre todo si es un ambiente urbano, rural, recalcando lo mismo, proporción socioeconómica, este equilibrio biopsicosocial, ¿no? Que es el que se busca en la salud al final de cuentas. Y los niveles de atención, pues bueno, los típicos, ¿no? El primario, el secundario y terciario. El primario, que sería el sector del médico general. El secundario, con problemas fundamentales, sobre todo por cualquier alteración del crecimiento, por ejemplo, esto es a nivel del pediatra. Y el nivel de atención terciario, pues bueno, por el equipo multidisciplinario. Estos son algunos signos de alerta que pueden llegar a existir. Estos, pues bueno, los vamos a ver más adelante cuando veamos el periodo del preescolar. Pero bueno, en estos pueden llegar a existir algunos signos de alarma que pues se presentan en el lactante. Pues nada, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Bye.